Querido hacer este video de esta manera para esta clase con dos intenciones, ¿no? La primera es un poco hablar de lo que va a ir pasando. Esta mañana hemos tenido consejo de ciclo un poco interrumpido, digamos. Había algún problema con la comunicación. Sin embargo, he podido yo dar el informe de lo que hemos hecho hasta la fecha, el informe del parcial con, ya saben ustedes, un buen rendimiento, porque lo he comentado, ¿no? Les dije que iba yo a pedir la quiescencia del director de carrera para poder ir ganando un poco de tiempo en los exámenes parciales, ¿no? Eso obedece al hecho que en realidad nuestro programa es de la asignatura es corto, no es extenso. Yo no lo he hecho por si acaso ese programa. Yo entiendo que es corto porque hay muchas cosas que ustedes ya han visto en biología molecular, que las ven en microbiología, las ven en biotecnología, en ingeniería genética, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos han encargado en la asignatura de poder abarcar, ¿no? Entonces, el director de carrera ya ayer, lo mismo hecho para biología, primer año, sí le ha parecido prudente poder ir ganando un poco de tiempo, así no, si hay cualquier imprevisto con el tema incluso de elección, posibles elecciones, etcétera, nos quedaría un cierto margen, ¿no?, para poder acomodar cualquier otra actividad, ¿ya? Entonces, por eso es que ahí, ya les hice comunicar a través de los representantes, Jimena, que el examen se daría el 15 de julio, miércoles, en horario de clases, 10 de la mañana, bajo la misma modalidad. Ha funcionado. Lo único que les pediría que hagan un poco de letra más clara, si es posible con bolígrafo negro, porque algunos lo han hecho con otro color y he tenido algún problema en corregir. Y bueno, pues voy a ser más estricto en esto del tiempo. ¿Sí? Les estoy avisando casi un mes de anticipación. Entonces ya saben que el 15 de julio tienen que asegurarse de tener una buena cobertura para poder enviar su examen, ¿no? El método que usamos ni siquiera gasta mucho, una recepción de WhatsApp, ¿no?, que en texto será pues 5K, no megas, ¿no? 5K. Y cuando envían la foto consume 80K, o sea, igual, ¿no? Ni siquiera 0 megas, o sea que en realidad no están gastando casi nada de sus datos, ¿ya? Entonces vamos a tomar el 15. El siguiente examen igual lo vamos a tratar de adelantar, ya vamos a ganar una semana más, entonces tendríamos ganadas unas 2 semanas, estamos adelantando esta vez. Por ahí podemos ganar alguna semana más para el tercer parcial, o 2 semanas, entonces tendríamos casi un mes de adelanto. Sí, el cuarto parcial ustedes saben que no es examen, se califica sobre los seminarios que van a presentar ustedes. He estado pensando mucho en qué seminario. Usualmente lo que hice muchos años es dejar que ustedes libremente presenten un tema de su interés, de que les ha llamado la atención, o bien algunos optan por hacer un tema de repaso del contenido de la asignatura. Usualmente esos temas, a pesar que sorteamos el orden, sí, en ese caso yo les aviso que los que eligen esos temas los vamos a poner al inicio, ¿no?, para poder repasar un poco los contenidos, y después entramos en los otros temas que son un poquito más particulares de cada uno, ¿no? Obviamente esos temas siempre han sido relacionados con genética microbiana, ¿no? Pueden ser estrictamente bacteriología o estrictamente genética, una combinación de ambos. No necesariamente eran siempre bacterias, podrían hablar o virus, ¿no? Podrían hablar también de otro tipo de organismos, ¿ya? Obviamente sin sacar temas muy fuera de contexto, ¿no? Sin embargo, este año, en razón de no haber tenido esa fluidez en las clases, en la comunicación, etcétera, he estado pensando en que el tema que todos
van a abarcar en sus seminarios es el método o el sistema CRISP, ¿ya? A grandes rasgos, ustedes saben que este sistema es una especie de sistema inmune que tienen las bacterias para poder defenderse de la invasión de los virus, ¿sí? O otro material genético extraño. Ya las bacterias, fíjense, ¿no? Ya habían tenido un sistema inmunológico del que de repente deriva también el nuestro, ¿no? Y que este sistema asociado a esta enzima Cas, ¿no es cierto?, es capaz de cortar con mucha especificidad regiones del DNA y obviamente eso en la investigación, los laboratorios, etcétera, han desarrollado toda una técnica para poder editar los genes, ¿ya? Entonces, hoy día, si bien esta técnica es muy usada en muchos campos, eso es lo que van a hacer ustedes, ¿ya? Pues también conlleva sus peligros, ¿no? Es una técnica que no necesita demasiada infraestructura para realizar la edición, clonación, modificación, etcétera, genética, ¿ya? Y que por lo tanto, si bien trae muchos y está trayendo muchos beneficios, también puede traer muchos problemas, ¿no? Es decir, que gente que no necesita demasiada tecnología, demasiado equipamiento, etcétera, etcétera, pueda hacer uso de esta herramienta para algunas cosas no muy ligadas a la ética, ¿no? En todo, en el campo humano, en el campo agrícola, en el campo de los animales, en el ecosistema, desarrollo de armas biológicas, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes, ¿ya? En torno a esta técnica del CRISPR-Cas, ¿no? Ustedes van a buscar algún artículo, no sé, un texto, revistas científicas, etcétera, de aplicación del CRISPR, ¿sí? Ya todavía no se desesperen, yo les voy recordando, ustedes les voy a decir un poco más adelante, hasta tal día envíenme su tema de CRISPR, en qué se está usando, etcétera, en lo que ustedes vayan a elegir. Yo haré recepcionaré la lista, ¿no? Los temas. Obviamente si hay algún tema ya que me llegó antes y luego me llega otro, porque siempre hay que se atrasa, ¿no? Esto es obviamente casi al azar, ¿no? Si todos mandan al mismo tiempo el WhatsApp, un poco al azar van a llegar también, ¿no? Entonces yo no tendré ninguna digitación ahí. Ustedes, si llega un tema, y yo ya lo apunto y después me llega otro que es igual o muy parecido, le diré a la persona que llegó en segundo lugar pues que vea otra opción, ¿ya? Entonces estamos estableciendo la regla del juego desde ahora. ¿Estamos? Bueno, pero eso un poco más adelante, ¿no? Por si acaso, igual el tema, vamos a ver cómo lo vamos a hacer para la presentación. Si de repente vamos a tener que usar unas 4 o 5 sesiones de Zoom, ¿no? O de Meet, para podernos reunir, que la persona que exponga lo haga, ¿no? Máximo 10 minutos de exposición, máximo 8 transparencias, ¿sí? O slides, como ustedes quieran, ¿sí? Pueden usar PowerPoint, pueden usar algún otro sistema, o si hay alguien que se sienta capaz de hacerlo en una pizarrita, adelante, ¿ya? Bueno, ya, entonces vamos a ir puliendo aquello. Si tienen alguna pregunta sobre lo que acabo de plantear, por favor mándensela a Jimena o a nuestro auxiliar, ¿sí? Y ellos me harán llegar la consulta correspondiente, ¿sí? No es que yo no quiera estar en contacto con ustedes, ya les dije, sino que nos han recomendado, bueno, por lo menos en tema de WhatsApp, no tener una relación directa con los estudiantes, ¿sí? Bueno, la segunda razón de este video es explicar un poco, o ampliar, no explicar, ya lo hemos explicado, que es la clonación. Ampliar un poco la clonación. En el texto está como algo que parecería que solo se puede hacer entre bacterias, ¿no? ¿Sí? Es decir,
donde el proceso de replicación, transcripción, traducción se da básicamente en el mismo espacio, ¿no? En el citoplasma bacteriano. ¿Ya? No hay un núcleo que, digamos, complique un poco estos procesos, ¿no es cierto? O los haga más largos, ¿sí? No hay el splicing, básicamente, aunque, repito, hay ciertas bacterias que sí tienen intrones, ¿no? Pero son las menos, ¿no? La mayoría no los tiene. Entonces no hay ese procesamiento del RNA. Entonces eso es un poco más sencillo. Como está en el libro, ¿no? Cortan un DNA foráneo, lo incluyen en un plásmido y lo meten en una bacteria y se hacen N copias de ese plásmido, se puede aislar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver un poquito la diferencia con lo que significa clonar, por ejemplo, un gen eucariote, ¿no? En un sistema bacteriano. ¿Ya? Aquí vamos a tomar el clásico ejemplo, el primer éxito de la ingeniería genética realmente, que fue la obtención de insulina. ¿Sí? Es antiguo, eso sí, si no me equivoco, el artículo que describe todo este proceso y obviamente incluso antes de la producción netamente en gran escala, es del año 78. ¿Sí? O sea, son casi 40 años, 42 años, ¿no? De este logro. ¿Ya? Obviamente, para llegar a la etapa ya de la producción, pues pasó un tiempo más, ¿no? Pero en laboratorio se logró obtener una bacteria productora de insulina en el año 78. Y obviamente eso no fue que lo empezaron hace un mes antes y en un mes lograron aquello, no. Un trabajo de varios años, si no mal no recuerdo, por lo menos unos 3 o 4 años desde la concepción de hacer este proceso, ¿no? Y lograr el éxito, ¿ya? Entonces vamos a describirlo así para que vean y repasemos algunos conceptos, etcétera, o razones por qué fueron haciendo cada uno de estos pasos, ¿sí? Bueno, entonces lo que me refiero es a lo siguiente, ¿no es cierto? Los humanos, evidentemente, tenemos una hormona que se llama insulina, la cual es muy necesaria para la entrada de la glucosa a las células, ¿ya? Obviamente, también gracias al desarrollo humano, ¿no? Hoy es posible que muchas personas tengan una calidad de vida muy buena, ¿no? Muy buena, frente a lo que sucedía antes. Una persona con problemas de insulina, ¿no? En tiempos en que no había forma de arreglar el problema, pues tenía una expectativa de vida relativamente corta, ¿no? Más aún si hablamos de que se manifieste la enfermedad a una temprana edad, ¿no? La diabetes juvenil, ¿sí? Que acababa con la persona en poco tiempo, ¿sí? Pero los diabéticos normalmente pues no tenían una esperanza de vida muy larga, ¿no? Porque el problema es multiorgánico, ¿no? La falla en la absorción de glucosa pues genera una serie de problemas fisiológicos, ¿sí? Que, bueno, terminan con la vida de la persona bastante pronto, o terminaban, ¿no? Entonces en algún momento se logró algo inyectando insulina de cerdo, ¿sí? Entonces se aislaba la hormona de los cerdos, ¿sí? Y se inyectaba esa insulina. Ustedes saben que, interesantemente, los cerdos, no solo en tamaño, en peso, sino en su sistema fisiológico y su sistema inmunológico es muy parecido al humano, ¿ya? Entonces, esa es la razón. ¿Por qué el cerdo, no? ¿Por qué no otro animal? ¿Sí? Entonces, esa era la forma, ¿no? Pero obviamente se inyectaba insulina muy parecida a la humana, no exactamente igual, muy parecida. ¿Ya? Y bueno, digamos, el problema de la diabetes mejoraba. Pero había otro problema, ¿no?
Es una proteína muy parecida, ¿no? Pero no igual, ¿ya? Entonces generaba una serie de problemas inmunológicos, ¿no? Desde muy suaves, ustedes saben que el sistema inmune varía mucho de persona a persona, ¿sí? Entonces había personas que, bueno, pasaban bien, no presentaban mayor problema, pero otras personas sí desarrollaban una especie de alergia o incluso rechazo, ¿no? Que sería, o un shock anafiláctico, finalmente, ¿no? Sí, terrible, ¿no? Terrible. Entonces, cuando ya se empezó a hablar de enzimas de restricción, el poder cortar el DNA, el poder ligar con la ligasa, etcétera, el manejo de los plásmidos, ¿no? Como vehículos de clonación, que es lo que hemos visto en la anterior clase, ¿sí? Que se puede abrir el plásmido, insertar un gen y con bastante éxito poder insertarlo, reincorporarlo a la bacteria, ¿no? Y de allí esperar, ¿no? Que ese gen se exprese, eso es lo importante, ¿no? Hay una expresión del gen y pues se pensó en tener un producto, ¿ya? Bueno, entonces hablemos de que la idea es ya no utilizar el cerdo, ¿no? Sino poder aislar el gen de la insulina humana, ¿sí? Incorporarlo en un plásmido, el plásmido dentro de la bacteria y la bacteria que sea capaz de producir en todo ese proceso de traducción de todos los RNAs mensajeros que se tengan que leer, ¿no? Que traducir, pues se traduzca también el gen de la insulina. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿dónde está el gen de la insulina? En el hígado, en las células del hígado, en las células del páncreas, en todas las células, ¿no? En todas en las del hígado, en las del páncreas, en las de la piel, en las de los músculos, en todo, ¿sí? Recuerden que cada una de nuestras células, ¿sí? somáticas del cuerpo, ¿sí? genéticamente es idéntica a cualquier otra célula del mismo cuerpo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? El DNA, todos los genes que tiene la célula muscular, ¿no? También están presentes en la célula epitelial, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay un principio, ¿no? que se llama la totipotencialidad celular. Toda célula es capaz de generar o expresar todos los genes. Es capaz, o sea, potencial, ¿no? Oh, este muchacho tiene un potencial tremendo, ¿no? Pero otra cosa es que lo exprese, ¿no? Que logre todo aquello que uno espera, ¿no? Potencialmente de él. A eso se refiere la totipotencialidad, ¿no? Hay la potencia para hacerlo, ¿ya? Pero otra cosa es que se lo haga, ¿ya? Claro, una célula muscular no expresa muchos genes, ¿no? Que sí se expresan en una célula epitelial, o una célula neuronal, o cualquier otra cosa, ¿no? En realidad eso es lo que hace la diferencia entre una célula y otra, ¿sí? O sea, genes que se expresan para tener una forma, una fisiología propia de esa célula, ¿no? ¿Ya? Y otros que quedan dormidos, ¿sí? Claro ejemplo de esto es la clonación de un organismo, ¿no? Se puede sacar una célula de un organismo, ¿sí? Sacarle el núcleo, reemplazar ese núcleo en un ovocito, ¿sí? Un óvulo, ¿no? Del mismo organismo, la misma especie obviamente, ¿ya? Aunque hay algunos experimentos que se han hecho con especies asociadas, ¿no? Bueno, pero vamos a suponer humano con humano, ¿no? Yo saco célula de un humano, saco el núcleo, reemplazo con ese núcleo el núcleo de un óvulo, ¿sí? Y se reimplanta, ¿no? Y obviamente se dice que en humano no se ha hecho, pero se dice, ¿no? Hay ciertas evidencias que sí no es que lo han podido, lo han hecho, es decir, vaya con los problemas de la ética, ¿no? ¿Ya? Y se logra un organismo idéntico del que se sacó la célula, ¿sí? Obviamente esto al inicio, recuerden, de la oveja Dolly, ¿no? Que fue un éxito después de 1000 fracasos, ¿ya? No es así tan sencillo como decirlo, ¿no?
conlleva una serie de procesos, de técnicas, condiciones, etcétera, ¿ya? Entonces, la mejor prueba de que las células son totipotenciales es la clonación, ¿sí? Bueno, entonces con ese argumento, ¿no? Nosotros podríamos decir, bueno, pues podemos extraer cualquier célula de una persona, de un humano, y aislar de allí el gen de la insulina, ¿sí? Cortarlo adecuadamente, introducirlo al plasma y continuar. Bueno, pero hay un problema, ¿no ven? Esta es la célula, ¿no? Cualquier célula, ¿ya? Ahí está el núcleo, ¿no? De acá extraigo el DNA, ¿ya? El DNA, ¿no? ¿Sí? Este DNA pues contiene, ¿no? Solamente voy a pintar ahí, ¿no? Exón, intrón, exón, ¿ya? ¿Sí? Además, harto, ¿no? Es decir, es enorme, ¿no? Es enorme, ¿sí? Bueno, si yo, digamos que este es el gen de la insulina, ¿no? Si yo lo corto adecuadamente, igual, ¿no? Voy a seguir acarreando el problema. Tengo exón, intrón, exón, ¿sí? ¿Ya? Si lo incorporo en un plásmido, ¿no ven? Se va a incorporar todo, ¿sí? Con el intrón inclusive, ¿ya? Y cuando sea el momento de la transcripción, se va a transcribir con el intrón inclusive, ¿sí? Y la bacteria, como ya está en la bacteria, no tiene un sistema de eliminación de intrones. Por lo menos en la bacteria que lo han hecho, Escherichia coli, no tiene. Entonces, el RNA, ese que se ha transcrito, ¿no? Va a ser con intrón más. Y cuando se traduzca, pues el ribosoma tampoco dice, hasta aquí nomás, porque aquí viene un intrón, me lo salto y después continúo con el exón. Tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que voy a tener un producto, si es que lo tengo el producto, ¿no? Que cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, no funciona, ¿sí? Entonces, en este caso, ya, por lo menos en esos años, ¿no? De repente hoy podríamos decir, no, pues, o sea, la insulina, a ver, ¿cuántos aminoácidos tiene? Si no me equivoco, 52, ¿sí? Eso supone 52 por 3, 150 tripletes. Cada 3 un aminoácido, ya tengo los 52. 156 tripletes, ¿no? O pero 156 nucleótidos, ¿ya? Más algunas señales de repente, digamos, 200, ¿sí? Otro nos dice, no, pues mejor, ¿para qué tanto boche? Lo sintetizo, ¿sí? Lo sintetizo. O sea, hago el gen de la insulina, como hemos visto, ¿no? Una resina, reactivos, etc. Sí, hoy día podría ser posible, ¿no? Pero en esos tiempos no. ¿Ya? No había sintetizador por lo menos que me pueda sintetizar ese tamaño que no es mucho, ¿no? De DNA no funcionaba, ¿ya? No funcionaba. Entonces este camino no sirve, ¿no? Este camino no sirve, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el camino que tomaron estos señores? ¿Ya? Lo que hicieron es ya no ir a cualquier célula, sino a una célula que produzca insulina. Y ahora sí, ¿quién produce insulina? ¿Quién produce, perdón? ¿El hígado? No, el páncreas, ¿no? El páncreas. Entonces va al páncreas, que es un órgano que parece un filetito de pescado, ¿no? ¿Ya? Ahí, ¿sí? Se aislaron células del páncreas. Páncreas, ¿no? Páncreas. ¿Sí? ¿Y qué se extrajo de estas células? ¿El DNA? No. No es porque se volveríamos a pensar en aquello. ¿Ya? ¿Qué se extrajo? El RNA o los RNAs, ¿no? De acá se sacaron RNAs. ¿Qué RNAs? Obviamente todos, ¿no? Ahí salen los ribosomas, transferencia, etc. Pero son pocos, recuerden. ¿Sí? Los de transferencia son 43, creo.
y los ribosomas son 3, ¿no? Entonces, ¿cuántos RNAs mensajeros? N, ¿no? N, de repente miles, ¿sí? Miles, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? La idea es, de todos esos miles, ¿no? Poder aislar el RNA mensajero de la insulina. ¿No? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que como ya ese RNA mensajero ha pasado, ¿no es cierto?, por el proceso de transcripción del gen, ¿sí? Y ya ha pasado el proceso de splicing, o sea, ya no hay intrones, ¿sí? Todos, digamos, aquí hemos pintado 2, ¿no? Todos son exón, exón. ¿Sí? Bueno, esto sí, si se logra meter el plásmido, se logra meter el plásmido en la bacteria y la bacteria pues lo expresa, ¿no? Vamos a tener un producto que sí funciona, ¿ya? Porque tiene la secuencia de los aminoácidos de la insulina, ¿sí? Bueno, ¿qué hicieron para poder aislar de estos miles de RNAs mensajeros justamente el RNA mensajero de la insulina? Claro, es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? ¿Sí? Pues, complicado, ¿no? ¿Ya? Más aún en esos tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy día pues la tecnología está casi todo secuenciado, tenemos sintetizador, podemos hacer nuestra sonda, ¿no? Poco tiempo. Ya, ahí fue más complicado, ¿sí? Más complicado. Fíjense, ni siquiera estaba secuenciado el gen de la insulina, ¿sí? No se había dilucidado qué base tras qué base está. ¿Cuál es la opción? ¿Sí? Fíjense, el gen de la insulina, aquí lo vamos a pintar un poquito, decíamos, tiene 52 aminoácidos. ¿Ya? No es muy grande, ¿no? No es muy grande. Bueno, por eso de repente también escogieron hacer este trabajo con el gen de la insulina, ¿no? ¿Por qué? Por 2 razones. Uno, la necesidad, y hemos hablado de la enfermedad, ¿sí? Y otro, que no es muy grande, ¿no? Imagínense que si hubiesen buscado otra proteína de 300 aminoácidos, mucho, de repente, para esos momentos, mucho más complicado, ¿ya? Bueno, evidentemente, yo conociendo la secuencia de nucleótidos, puedo de una sola interpretación, ¿no? Conocer la secuencia de aminoácidos. Agarro mi libro, me voy al código genético y digo, estos AAA pertenece a lisina, AAT pertenece a también lisina, ¿no? Y así puedo ir conociendo la secuencia de nucleótidos. Puedo fácilmente obtener la secuencia de aminoácidos. Conociendo la secuencia de aminoácidos, ¿puedo conocer absolutamente la secuencia de nucleótidos? No, ¿no? Porque el código genético, mal nombre, es degenerado. Degenerado no tiene nada, pero le han puesto ese nombre, ¿no? Yo diría elástico, flexible, no sé, buscaré otro nombre, ¿no? Pero bueno, así, degenerado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Quiere decir que hay varios codones, varios tripletes para algunos aminoácidos, ¿ya? Entonces, ahí tengo un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo tener hartas opciones de secuencias de nucleótidos deducidas a partir de la secuencia de aminoácidos. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, pues ahí se pusieron a pensar, ¿no? Obviamente son equipos de trabajo, no es una sola persona que hace todo. Equipos de trabajo, biólogos, químicos, físico-químicos, qué sé yo, ¿no? Ellos dijeron lo siguiente, a ver, nos buscaremos un lugarcito, ¿no? Un lugarcito de esta secuencia de aminoácidos que sea un poco, digamos, particular, si lo podemos, entre comillas, ¿no?
Es decir, lo ideal es que sea un lugarcito que no tiene que ser muy largo. ¿Eh? No tiene que ser muy largo. Por ejemplo, unos 5 o 6 aminoácidos, ¿ya? Que en lo posible solo tengan un triplete para cada uno de ellos. ¿No? Porque hay, ¿no? La metionina y otros aminoácidos solo tienen un triplete. ¿Ya? Entonces pusieron a buscar. ¿Por qué digo que no es necesario tan largo? ¿Sí? Porque seguramente han hablado en biología molecular de las sondas, ¿no? Las sondas de ácidos nucleicos, ¿ya? Que es una sonda, no es la sonda nasofaringea ni la uretral, ni nada, ¿no? Una sonda en este caso. Estamos hablando de sondear, de buscar, ¿ya? Una sonda, como también creo que sobre todo en la marina usan mucho, ¿no? Una sonda, un detector que lanzan al agua para encontrar algo. ¿Ya? Mucho habla de sondas marinas, ¿no? Que en realidad son una especie de radares, ¿sí? Que meten al agua y unos emisores de ondas, ¿no? De sonido principalmente, y de acuerdo al eco van figurando el fondo del mar, lo que estén buscando. A eso se relaciona, sondear, buscar. ¿Ya? Entonces una sonda es una secuencia corta de ácidos nucleicos que nos ayudan a encontrar un gen, encontrar un fragmento de DNA. ¿Ya? ¿Por qué digo no debe ser más larga? Sí, a ver, haremos un poquito de números. Por ejemplo, si yo tengo una sonda de 20 nucleótidos, ¿ya? Que es relativamente ya grandecita, pero para que se entienda, ¿no? 20 nucleótidos. ¿Cuántas maneras de ordenar o combinaciones de 20 nucleótidos tengo a partir de los 4 nucleótidos que existen? ¿Sí? Recuerden, el número de combinaciones es igual al número de elementos, ¿sí? Número de elementos elevado al número de grupo, de agrupación, si quieren ustedes. ¿Sí? Número de agrupación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuántas maneras, N, de agrupar 4 elementos, adenina, guanina, citosina, uracilo, timina, perdón, ¿sí? Existen de agrupar, es decir, en grupos de A, 20, ¿no? Porque estamos hablando de grupos de A 20. ¿Sí? Bueno, a ver, hagan 4 a la 20. ¿Sí? ¿Cuánto sale? Perdón, ahí encontré mi calculadora. 4 a la 20, ¿no? 1,099 por 10 a la 12. O sea, 1.1, lo redondearé. 1.1 por 10 a la 12. O sea, eso en palabras es 1.000.000 de millones de formas de que esos 4 nucleótidos se agrupen de a 20. ¿Sí? O sea, si tuviésemos, ¿no? Aunque no es cierto, si tuviésemos el principio de que exactamente el DNA puede encontrar con absoluta precisión y nada de parecidos ni nada a su combinación complementaria, pero con absoluta precisión, ¿no? Nosotros podríamos decir, esta sonda es capaz de encontrar, ¿sí?, a la secuencia complementaria entre 1.000.000 de millones de genes. Terrible, ¿no? Sí, terrible. ¿Ya? Bueno, pero no necesitamos buscar entre 1.000.000 de millones, ¿no? Necesitamos buscar entre ¿cuántos genes? ¿Cuántos genes tiene una célula? Una célula tiene 30.000 genes. Una célula humana, ¿no? 30.000 genes. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, de esos 30.000 genes, ¿cuántos RNAs se pueden producir? En teoría, casi 30.000 menos los 43 y menos los 3 que son transferencia y ribosomal.
o sea, 29.950 y algo. Pero no están así, ¿no? No están así, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos genes no se expresan, ¿sí? Son genes que, o por lo menos al mismo tiempo, ¿no? Que se expresan cuando son, digamos, se los necesita, ¿ya? Hay genes que se expresaron, ¿no? Cuando nos estábamos diferenciando celularmente hacia diferentes tipos de células, tipos de tejidos, órganos, aparatos, etcétera, ¿ya? Entonces esos genes hicieron su papel en ese momento y ya no lo hacen más, ¿no? Quedan dormidos para siempre, ¿no? ¿Ya? Entonces no se van a expresar, ¿sí? No se van a expresar. Entonces hay que buscar entre menos de aquello, ¿no? Bastante menos que aquello. Pero igual, digamos, son algunos, por decir, algunos miles, no 30.000, pero sí algunos miles. Entonces estamos hablando de un orden de 10 a la 3, ¿no? Entonces 10 a la 12, pues, es una cosa, ¿no? Demasiado exquisita, ¿no? Bueno, entonces por eso, ¿no? Con unos 15 nucleótidos más que suficiente, ¿no? En el sentido de ¿qué? De que 15 nucleótidos, ¿no? En realidad diríamos, a ver, ¿cuántos necesitaríamos? Esto sería, digamos, pongámosle 5.000, ¿no? 4 y podríamos aislar el número de agrupación, ¿ya? Bueno, pero deben ser unos cuantos, 5, 6 nucleótidos. Claro, pero esos pueden haber, el problema de que sabemos que la complementariedad puede, digamos, si yo tengo este DNA, ¿no? De un origen parecido, obviamente, ¿no? Digamos, un gen de humano y un gen de mono, ¿no? Es muy parecido, ¿sí? Es muy parecido. Pero se hibridizan, sí, no totalmente, pero se hibridizan, ¿no? Aquellas partes que no coincidan, ¿sí? Obviamente no se enlazarán, pero el resto sí, ¿ya? Entonces, por eso es que me aseguro de que la sonda sea un poco más grande para darle más especificidad al sistema, ¿sí? Bueno, hay toda una serie de fórmulas para poder hacer esos cálculos apropiadamente, ¿ya? Bueno, entonces ya está el razonamiento, ¿no? Esto lo voy a borrar para que no se confundan. Ay, esto mancha, ¿no? Ahí está, ya. Entonces, de estos 52 aminoácidos, recuerden, ¿no? Se ha buscado una regioncita de unos 4 o 5 aminoácidos, digamos una región exclusiva, particular, como quieran llamar, ¿ya? Una región particular, ¿sí? Y con esto, ¿sí? Usando el código genético, ¿qué hicieron? Construyeron una sonda, ¿no? De unos 15 nucleótidos, ¿ya? Una sonda. Ahora sí, ya tienen la sonda, es decir, ya tienen el anzuelo, ¿no? Hasta para eso hay exclusividades, ¿no? Y con gusano puedo pescar cualquier pez, no. Hay peces que les gustan una cosa, otros peces les gustan otra cosa, etc. O sea, tienen su cierta especificidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero ya tengo el anzuelo para pescar el pez que quiero, ¿no? Tengo la sonda para encontrar el gen de la insulina entre estos miles de posibles RNAs, ¿ya? Y eso es lo que hicieron, ¿no? Con esa sonda, ¿no? De estos miles de RNAs encontraron exactamente el RNA ahí, ¿ya? El RNA mensajero de la insulina. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. El RNA mensajero de la insulina. Este es lo que se necesita, ¿no? Ahora, ¿puedo agarrar ese RNA mensajero y clonarlo en el plásmido? ¿Meterlo al plásmido? No, ¿no? No, porque esto es RNA, ¿ya?
el plásmido es DNA, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Para ese momento sí ya se conocía a la transcriptasa inversa, la transcriptasa reversa, felizmente, ¿no? Pues con la transcriptasa reversa, ¿ya? Transcriptasa reversa, ¿sí? Lo que hicieron es obtener el DNA. Voy a poner rojito, ¿ya? El DNA. ¿Sí? DNA que codifica. Pero este DNA, empezaremos por poner el nombre correcto. Se llama DNA copy, ¿no? El DNA copy de la insulina. ¿Ya? DNA copy de la insulina, ¿no? Todo DNA que se obtenga por transcripción reversa se llama DNA copy. O sea, es una copia cuyo original es el DNA, el RNA, ¿ya? Si quieren ser muy finos en sus definiciones, podrían decir ustedes, la transcriptasa reversa es una DNA polimerasa RNA dependiente. Uy, ¿qué quiere decir eso? Que la transcriptasa reversa es una enzima que polimeriza desoxirribonucleótidos, pero teniendo como moldes ribonucleótidos, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Por ejemplo, una DNA polimerasa normal, ¿sí? Es una enzima DNA dependiente, ¿sí? Produce DNA y es DNA dependiente, ¿ya? Claro, produce DNA a partir de DNA, ¿no? La transcriptasa normal es una enzima que polimeriza RNA, pero depende del DNA, ¿ya? DNA dependiente. Bueno, esa es otra manera de referirse en concreto sin usar nombres particulares, ¿no? Reversa, inversa, etcétera, ¿ya? Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿ya? Se tiene el DNA copy de la insulina, ¿sí? Este DNA mensajero, obviamente, tiene algunas regiones, sobre todo previas, ¿no? Previas, ¿sí? Y algunas regiones también posteriores. Si el RNA no empieza en el primer nucleótido y termina, y justamente éxito nomás es lo que se copia para que vaya al ribosoma, ¿no? Tiene una región anterior y una región posterior, cosa que cuando se dé la traducción, ¿no? El ribosoma, principalmente el RNA ribosomal, reconozca dónde empieza y reconozca dónde termina, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cortaron, ¿no? Cortaron con enzima de restricción, ¿sí? Adecuadamente, ¿ya? De tal forma que nos dé un pedazo realmente útil, es decir, que contenga la codificación para los 52 aminoácidos, ¿ya? Entonces, a la vez que cortaron eso, también cortaron, ¿sí? El plásmido, ¿no? El plásmido, ¿sí? Ya sabemos los requisitos que tiene que tener un plásmido, ¿no? ¿Sí? Debe ser relativamente pequeño, ¿no? Para que sea estable, tiene que estar en la célula un número de copias adecuado, por lo menos 20 o 30, ¿sí? Tiene que ser capaz de ser inducible para su proliferación, de tal manera de que podamos obtener miles de copias. Debe tener sitios de corte, ¿no? Conocidos, debe tener marcadores genéticos, es decir, que nos permitan detectar, ¿no? Si se ha incluido el plásmido o no. En este caso, ¿no? Estamos hablando que tiene un sitio exacto para enzimas de restricción y tenga así lo pintaremos, ¿ya? Un gen de resistencia a un antibiótico y un gen de resistencia a otro antibiótico, ¿no? Resistencia a antibiótico y este también, ¿ya? Listo, ¿sí? Entonces cortan con la enzima de restricción, ¿sí? Se reúnen, ¿ya? Se reúnen, ¿sí ve? Uy, casi nada, ¿no? Bueno, aquí vamos a
reúnen. Ahí, ¿sí? ¿Ya? E idealmente, ¿qué se debe conseguir? ¿No? Idealmente se debe conseguir esto, ¿no? ¿Sí? Es decir, perdón, este sitio lo ideal es que esté acá, ¿no? Perdón. ¿Ya? El sitio de corte de la enzima de restricción, lo ideal es que esté dentro del gen que codifique una resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener que, ¿ya? ¿Sí? Voy a tener que, aquí me ha quedado así, ¿no? Aquí un pedazo, aquí otro pedazo, ¿ya? ¿Vamos? O sea, tengo el gen de la insulina, ¿no? De la insulina que se ha metido al medio del gen de la resistencia. ¿Sí? Ahora, este plásmido va a ser incorporado a una bacteria, ¿no? Ya hemos visto esto, para ¿qué se hace para aquello? Lo que se hace es capacitar a la bacteria, exponerla a iones divalentes, ¿sí? Son más fáciles de transformar, obviamente, las bacterias gram positivas, ¿no? Porque tienen una pared celular más sencilla, ¿ya? Entonces las posibilidades de que ingrese un DNA extraño son mayores. Pero se puede también lograr con bacterias gram negativas. Más recuerden esto de los plásmidos, la transferencia de resistencia, etc. Se descubrió en las bacterias gram negativas, ¿no? ¿Ya? Escherichia coli, ¿sí? Entonces, Escherichia coli, aquí igual hemos dicho que se trabajó con Escherichia coli, ¿ya? Entonces, capacita la bacteria, ¿ya? O hoy en día podemos usar otros procesos, ¿no? Por ejemplo, la electroporación, ¿no? Darle shocks eléctricos a la bacteria para que incorpore más fácilmente el DNA, ¿ya? Bueno, entonces esto se va a meter en una bacteria, ¿ya? Esto se va a meter en una bacteria, ¿no? Una bacteria que tiene su material genético y lo que queremos es ahí, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces voy a parar un ratito, voy a borrar y vamos a partir de aquel punto. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hemos dicho, una bacteria, ¿sí? Pared, su membrana, su DNA cromosomal o bacteriano, genoma bacteriano, como quieran llamarle, y que ha incorporado, o se ha podido incorporar, ¿no? El plásmido que lleva el gen, ¿sí? Y aquí hemos asumido como si fuese facilito y hubiéramos logrado el éxito de entrada, ¿no? Pero no se olviden, habíamos visto incluso en las imágenes del libro que existe la posibilidad de que, si bien el plásmido se corta, se abre, pero se puede volver a unir, ¿no? Entonces hay bacterias que van a recibir el plásmido sin nada, ¿ya? Sin nada. O hay bacterias que lo van a incorporar al gen, tal vez incompleto, en otro lugar, etcétera, ¿no? Entonces, no es que todas las bacterias exactamente hacen lo mismo, ¿ya? No es que se trabaja con un RNA mensajero, se obtiene un DNA copy, se abre un solo plásmido y se mete en una sola bacteria. No, aquí ya hay una cosa que yo lo escuché hace mucho tiempo. Decían, a veces en la ingeniería genética, ¿no? en algunas técnicas de biología molecular, ya la estadística no juega un papel tan crucial. Obtener uno que funcione es un éxito, ¿sí? Es un éxito, ¿ya? Si no podemos decir, sí, se ha logrado de una tasa de... No, ya no hay. Si lo logro, excepcional, ¿no es? Bueno, entonces tenemos la posibilidad de que hayan bacterias que no ha pasado nada, no han recibido el plásmido, hay otros que lo han recibido tal como estaba, o como
originalmente, hay otros que lo han recibido mal, ¿no? Al gen, qué sé yo. Entonces hay un montón de factores que pueden pasar. ¿Sí? De esas bacterias tenemos que encontrar, ¿no? La que lo ha recibido, ¿no? El plasma que lo ha recibido, y que esté dentro del gen del marcador genético. A eso los vamos a poder detectar, ¿no? ¿Ya? Porque al resto no. ¿No ve? ¿Sí? ¿A qué me refiero? Fíjense, estamos suponiendo, ¿no? A ver, aquí tenemos posibilidad, de repente es mejor, ¿no? Hemos dicho que hay un gen de resistencia, ¿ya? Y aquí hay otro gen de resistencia, ¿no? Ahí que ha quedado trunco. ¿Sí? ¿Eh? Ya. Vamos a, y como que así fue en la realidad, que este era el gen de la ampicilina, y aquí le pondremos, por decir algo, la tetraciclina. ¿Ya? Gen de resistencia a la tetraciclina y gen de resistencia a la penicilina. El genoma extraño está al medio, se ha metido al medio del gen de la penicilina. Entonces, ¿cómo detecto yo esta bacteria? ¿Sí? Lo que podría hacer es preparar una serie de medios de cultivo, ¿no es? Selectivos con antibióticos, no con otras cosas, ¿no? Selectivos decimos porque nos va a buscar resistencia a antibióticos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ir pensando. ¿Quiénes crecerían aquí? Digamos que yo tenga un agar nutritivo más penicilina más tetraciclina, ¿sí? ¿Quiénes crecerían aquí? Si aquí tengo una serie de bacterias que crecen, ¿quiénes son? Son las bacterias que han recibido el plásmido. Sí. Han recibido el gen. De repente. ¿No? De repente. ¿No? Pero lo han recibido no cortando ni esto ni esto. ¿Ya? No metiéndose ni al medio del gen de la tetraciclina, porque esto tiene tetraciclina, y si se hubiera metido al medio estaría inactivo ese gen y por lo tanto no debería crecer. O en el gen de la penicilina, ¿no? O sea, esta, por ejemplo, no va a crecer aquí, ¿no? ¿Se entiende? ¿Ya? Esas crecerían. O sea, repito, las que recibieron el plásmido, ¿no? Y que no interrumpe gen. Gen de resistencia, ¿no? Genes son dos, ¿no? De resistencia. ¿Sí? ¿Crecen las que no han recibido plásmido? No, ¿no es? Porque si no crecen, ¿ya? Si no crecen, es que no han recibido el plásmido que les está otorgando la resistencia. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ahora, pensemos en otro medio. Un agar nutritivo más tetraciclina más tetraciclina. Ya. ¿Sí? Estas crecen acá. ¿Quiénes crecen acá? Crecen las que han recibido el plásmido, ¿no es cierto? Han recibido el plásmido y que no interrumpe el gen de la tetraciclina. ¿Sí? Ahora, ojo, esto hay que hacer muy ordenadamente, ¿no? ¿Se acuerdan de la réplica en placa? Vamos a decir, a ver, vamos a ordenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿Ya? Entonces, digamos que acá, que no interrumpe el gen de la tetraciclina. ¿Ya? Una, solo crecen 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ahí. ¿Sí? Esta que no ha crecido, ¿no? Significaría qué cosa. ¿Sí? La que no ha crecido significa que el gen se ha metido en el gen de la tetraciclina. ¿Sí? Por eso no
no crece, ¿no? Porque esto tiene tetraciclina, entonces no funciona. ¿Sí? Otro. Un agar nutritivo más penicilina. ¿Sí? Aquí digamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me falta esta, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Esta de repente es la que me interesa, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque has recibido el plásmido, crece en penicilina y tetraciclina. ¿Sí? No, perdón. Sí, está bien, ¿no? Aquí esta es la que la que ha recibido, ¿no es cierto? El gen en, en, eh, en medio del gen de la penicilina. ¿Por qué? Porque cuando hay penicilina no crece. ¿Sí? No crece. Entonces, esta es la que realmente me sirve. ¿Ya? Entonces, de esa manera han escogido, ¿no? Simplemente con medios de cultivo, ¿sí? Han escogido cuál es la bacteria que recibió el plásmido, ¿sí? Y en cuyo plásmido está el gen de la insulina y justamente metido dentro del gen de la penicilina. ¿Ya? Entonces ya conocen incluso la ubicación del gen. ¿Vamos? Bueno. Entonces ahora ya tienen, ¿sí?, a las bacterias que incorporaron el gen. ¿Ya? Ahora, deben seleccionar de entre esas bacterias a la que esté produciendo insulina. Vale decir, ¿no? Tienen una serie de bacterias, ¿ya?, en una caja Petri, ¿ya? Una caja Petri, ¿sí?, que tienen el gen de la insulina, ¿no? Tienen el gen, pero no se sabe cuál es la que produce. ¿Sí? ¿Cuál es la que produce? Porque una cosa es que esté el gen y otra cosa es que se exprese. ¿No? Porque ya hemos dicho, hay genes que están dormidos, no se expresan nunca. No son inducibles, no son constitutivos, etc. No pasa nada, no se expresan. ¿Sí? Entonces hay que encontrar la bacteria que sí exprese el gen de la insulina. Entonces, ¿para eso qué hicieron? Para eso hicieron una selección con anticuerpos. ¿Ya? Selección con anticuerpos. Vale decir, lograron obtener en animales de laboratorio, obviamente, anticuerpos contra el gen de la insulina. ¿Sí? La insulina, perdón, no contra el gen, contra el producto insulina. La insulina es una hormona, de naturaleza proteica, por lo tanto es un antígeno, es capaz de hacer producir anticuerpos a un organismo. ¿Ya? Entonces, algún animalito laboratorio, un ratón, un conejo, qué sé yo, ¿sí? Estimularon el sistema inmune del animal, inyectándole, son debido ver en inmunología, pequeñas dosis sucesivas por varios días de, en este caso, insulina humana, ¿no? Porque el animal también debe tener su propia insulina, ¿no? ¿Ya? Es insulina humana. ¿Sí? Entonces produjeron anticuerpos. Esos anticuerpos fueron marcados, hay sistemas de marcación de anticuerpos, ¿sí? Y con eso detectar, vale decir, a la caja de cultivo, ¿no es cierto?, tomaron una réplica, ¿sí?, un papel filtro de nitrocelulosa, ¿no?, cosa de tener en un papel de nitrocelulosa, ¿ya?, una copia, ¿no?, de esta placa, ¿sí? Es fácil, ¿no? El papel se corta, obviamente estéril, ¿no? Y se lo apoya sobre la placa y tenemos, ¿sí?, las bacterias que están activas, ¿no? Están activas ahí, ¿ya? Y allí se echaron los anticuerpos marcados, ¿sí? Y digamos que se haya pegado ahí, ¿no? Entonces
podemos identificar a la bacteria que está produciendo. No es suficiente con que tenga el gen, está produciendo. ¿Ya? Y aquí sí tuvieron mucha lógica en este proceso, ¿no? Y ustedes dijeron, ¿por qué penicilina? ¿Sí? ¿Por qué el gen de la penicilina? ¿Ya? Porque el gen de la penicilina, ¿sí? El gen de la resistencia a la penicilina, ¿no? Pero por producción de penicinilasa, ¿ya? Es decir, la bacteria que tiene el gen de resistencia a la penicilina, pero por enzima, es decir, produce una enzima que la penicilina no llega a atacar a la bacteria, es decir, la bacteria lo produce hacia el exterior y destruye a la penicilina antes que la penicilina inhiba la síntesis de la pared bacteriana, porque ese es su mecanismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, una enzima que sale de la célula, de la bacteria, al medio y destruye a la penicilina, ¿ya? Entonces, eso les interesó, ¿no? Que el gen pueda meterse al medio, ¿ya? Por varias razones, ¿no? O por dos razones fundamentales. Uno, para que utilice el sistema de promotor, operador, etcétera, que tiene el gen de la penicilina, ¿no? Ustedes saben, para que haya transcripción inicial del gen, tiene que haber un promotor y tiene que haber un operador, ¿ya? Entonces ya existen. El gen se metió al medio, entonces se aprovechan, ¿no? El promotor, el operador del gen, ¿ya? Y dos, para que, esto sí fue mucha suerte, ¿no? Una suerte medio calculada, tener la probabilidad de que como la penicinilasa es una proteína que sale al medio, al tener el promotor, etcétera, el operador y unos restos, ¿sí?, de la secuencia del gen de la penicilina, estos puedan hacer que la insulina también salga al medio. ¿Sí? No se quede dentro del genoma, perdón, dentro del citoplasma bacteriano, ¿ya? Sino sea excretada. O sea, ¿qué significa eso? Y una vez que la bacteria, ¿no? Ya, ahora sí, ya tenemos la superbacteria, ¿no es cierto?, con su gen de la insulina, ¿ya? Ahí, ¿no? Esta, ¿no?, que se va a multiplicar en un sistema de cultivo masivo, ¿ya? Un bioreactor, eso es lo que se llama, ¿no? Bioreactor. ¿Sí? La bacteria, ¿sí?, digamos ahí, ¿no?, produzca, ¿sí?, la insulina, ¿ya? Y esta insulina haya que aislarla del medio, ¿no? Y no tengamos que de vez en cuando retirar las bacterias, ¿sí?, concentrar las bacterias, lisarlas, romperlas y del interior de la bacteria aislar la insulina, que es relativamente más complicado que aislarla del medio, ¿no? El medio tendrá agua, tendrá, no sé, nutrientes, proteínas, se le darán nutrientes muy específicos, ¿no? Es decir, no es tan complejo el medio como es el interior de la bacteria. En el interior de la bacteria debe haber muchas cosas, ¿no? Entonces es más complicado hacer una purificación del interior de la bacteria que del medio externo, ¿no? Entonces fíjense, ese es todo el proceso, ¿no?, ¿ya?, que obviamente en esos tiempos ha tenido que tomar su tiempo por la complejidad, porque no habían las herramientas que hoy existen. Hoy de repente sería mucho más fácil, ¿no?, sobre todo con un gen tan pequeño, ¿no?, decir, ¿para qué voy a estar aislando DNA? Mejor ya conozco la secuencia, lo sintetizo, ¿no? Ya tengo mi DNA directamente sin tener que recurrir a sondas ni nada, ¿ya? O si el caso es buscar, pues hoy día está mucho más fácil, está casi todo secuenciado, se puede construir una sonda mucho más fácilmente, ¿no? ¿Sí? También los sistemas de detección hoy en día son más fáciles, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese es el tema, ¿ya? Entonces, como verán, esto obviamente ha cambiado mucho. Hoy día hay miles de productos que se obtienen por ingeniería genética, ¿no? Pero este fue el primero, ¿ya? Este es el que tuvo
dio mucho que pensar y mucho que construir, ¿no? Dentro de la biología molecular. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a quedar.